with the investigation process. That's an interesting arrangement. And you have identified two major challenges in this exercise. The 1 minute tweet. Well, the 1 minute tweet, the challenge is to be ahead, indeed, but at the same time is to be trustworthy. It's not only important to be ahead of time in providing information, but to have the trust that what you're doing is right, that the people believe in what you're saying, and the institutional arrangements are working well. And the relation is essential for any administration in the future. And I think this is essential. And then you have identified the victims' accounting essential also. This is a real challenge, because minutes are very painful. Hours are terrible. Days is a tragedy. So thank you very much. With this, I think we conclude the different presentations of the different states, and I think that we can follow with the Air Crash Victims Families Group presentation. This is going to be done, and I'm going to do it in Spanish. Va a ser esta presentación de el ACVFG, Grupo de Familias, va a ser realizado por Pilar Vera Palmés. Pilar es la presidenta de la Asociación de Afectados por el accidente del vuelo JK 5022, que es el accidente de Spanair en el aeropuerto de Madrid. Es la vicepresidenta de lo que se llama Network of European Victims, que es una integración de 5 países, y es la presidenta provisional de este grupo que se llama Air Crash Victims Family Group. Pilar, tienes la palabra. Señor presidente, señor presidente, señoras y señores, el grupo de víctimas y familias de accidentes aéreos en OASI lo forman asociaciones y víctimas de España, Italia, Pakistán, Alemania, Estados Unidos, Brasil, Francia, Polonia y otros. Como ha dicho Víctor, la Asociación de Víctimas Española ocupa ahora mismo la presidencia provisional del grupo. Estamos conmocionados por la última catástrofe aérea en Taiwán. Queremos enviarles a la familia y a las víctimas nuestro mensaje de solidaridad y apoyo. Por eso valoramos tanto el recuerdo hecho por las delegaciones en esta conferencia. Es muy difícil expresar los sentimientos que produce esta intervención, añadiendo la responsabilidad de traer la voz de las víctimas y familias de accidentes aéreos, de culturas y países tan diferentes. Pero también es un honor, y en nombre de todos me dirijo a ustedes. Gracias a la OASI por esta jornada de víctimas. Me centraré en 3 cuestiones principales: circunstancias comunes a víctimas, avances que se han logrado en asistencia a víctimas y, como siempre, poniendo esperanza, propuestas de futuro. En las circunstancias comunes a víctimas, las etapas que siguen a un desastre aéreo son similares, porque cuando deja de ser noticia en el país que ocurre, llega la soledad para las víctimas en un camino que parece no tener fin. Se abre la investigación oficial y la judicial. Dependiendo cómo se cierren, se abrirá otra fase de desequilibrio frente a las compañías aéreas y sus aseguradoras, a los fabricantes y a sus propios gobiernos. Y desde luego no contribuyen a una aviación comercial más segura los informes de investigaciones oficiales que frecuentemente mantienen una difícil relación con las investigaciones judiciales, a pesar de la reclamación continua de una cultura justa realizada por todas las partes implicadas. ¿Dónde está el equilibrio? Los objetivos de ambas difieren sustancialmente. La judicial no tiene cualificación profesional para entender las causas técnicas.
solo las conductas negligentes o delictivas, y la oficial no señala responsabilidades porque no tiene cualificación jurídica. La consecuencia es que la cadena de errores sigue latente y las muertes y sufrimientos de las personas no mejoran como debería la seguridad aérea. Esa cultura justa sería posible si ambas investigaciones no se cruzaran. Señalar a quien ha tenido conductas profesionales inapropiadas no debe suponer una condena previa. Pareciera que la aviación fuera el único sector donde la culpa sistemáticamente es de los fallecidos. En definitiva, los problemas comunes de las víctimas son similares en cualquier país del mundo y pueden resumirse en ineficiencia de las administraciones, indolencia de algunas compañías aéreas, indiferencia de la industria y en la voracidad de las aseguradoras. El segundo punto, que son los avances que se han logrado hasta ahora en asistencia a víctimas, quiero contarles que el 20 de agosto de 2008, un MD-82 de la compañía aérea Spanair se estrelló en la pista 36L del aeropuerto de Madrid-Barajas. Fallecieron 154 personas y 18 quedaron con secuelas de por vida. 2 meses más tarde nació la Asociación de Afectados del vuelo JK 5022. El informe oficial determinó que los pilotos fallecidos fueron los culpables. La investigación penal se archivó sin juicio. 6 años después, Spanair no existe y la familia se encuentra litigando judicialmente con la aseguradora. Me llamo Pilar Vera Palmés, soy presidenta de la asociación y en ese vuelo iba mi joven sobrina Ana. A final de 2009 conocí a Hans Efraimson, presidente del grupo de asociaciones americanas, que falleció unos días después de asistir a la 38 Asamblea General de la OASI. Su nombre se inscribe con letras de oro en la historia de la aviación comercial americana y para siempre en el corazón de las personas que tuvimos el privilegio de conocerlo. Poco tiempo después, a Paolo Pettinaroli, presidente de la Asociación Italiana del Accidente de Linate en 2001. Otro luchador infatigable contra el olvido y por la seguridad aérea. No ha podido viajar, pero lo sentimos muy cercano en esta histórica jornada de hoy. No fue difícil ponernos de acuerdo para unir nuestras fuerzas en los objetivos que compartimos de defensa de las víctimas. En 2001, la TF 285 de la OASI crea un punto de inflexión en el tratamiento a las víctimas. En 2011 se formó un Task Force presidido por el representante de España en el Consejo de la OASI para la definición de una política de asistencia a víctimas de accidentes y sus familiares, con participación de un buen número de estados y del grupo de víctimas. En menos de 12 meses se había presentado el documento 9998, que sería aprobado por el Consejo en marzo de 2013 y endosado por la 38 Asamblea de la OASI en septiembre del mismo año. Nuestro agradecimiento a los países que lo apoyaron entonces, especialmente a las personas que lo hicieron posible. Al señor Víctor Aguado, que lideró el Task Force, a la señora Hersman y al señor Paul, expresidente y director de asistencia del NCTV, a la ministra de Transportes de España, señora Pastor,
y a la señora Nancy Graham, directora de Navegación Aérea de la OASI, cuyo decisivo apoyo fue determinante, sin olvidarnos del señor Marcos Costa y todos los profesionales de la Secretaría General de la OASI. El Reglamento Europeo 2010 impone a sus países, el Reglamento Europeo, de 2010 obliga o impone a sus países a tener un plan de asistencia a víctimas. España fue de los primeros estados en legislarlo, con un Real Decreto que se publicó el 1 de agosto de 2013, que incluye un plan de coordinación de los recursos de protección civil, donde se expresa el agradecimiento a la Asociación de Afectados del vuelo JK 5022 por su participación en la elaboración del mismo. En 2012 se creó por 5 países europeos la red de víctimas SOS Catástrofe, con objetivos comunes y con la voluntad de influir en los órganos europeos de decisión. Pero la realidad siempre supera la norma. En el año 2004, trágico para la aviación comercial en el mundo, han hecho que vuelvan a surgir lagunas en el tratamiento a las víctimas. Es incomprensible que se vuelvan a repetir situaciones como la del vuelo CAL 007, derribado en 1983, con el MH17 derribado en Ucrania, que el Malasia MH370 esté desaparecido y que el Air Asia deje en el fondo del mar a más de la mitad de sus pasajeros. Catástrofes que conmovieron al mundo y que deben servir para que el transporte aéreo aborde de inmediato esas lagunas inaceptables. Intervenciones del pasado que la OASI. Sin embargo, no escuché ninguna propuesta de recomendación a la OASI sobre normativa de víctimas, a pesar de las duras experiencias que han debido tener los países que hablaron en el tratamiento a las víctimas. Para nosotros es difícil entender que algunos países dediquen ingentes cantidades de dinero a la búsqueda de rastros de accidentes sin prestar igual atención a las familias de sus víctimas. España, tras sufrir su tragedia más grave de los últimos 36 años, reaccionó y ha hecho lo que no tenía en aquel momento: exigir a las compañías aéreas españolas un plan de asistencia a víctimas y dotarse de un protocolo de actuación ante una catástrofe aérea. ¿Tienen los países que han sufrido el año pasado las tragedias citadas legislación y protocolos al respecto? ¿Promoverán esos estados el apoyo generalizado al documento 9998 de asistencia a víctimas para que se incluya una norma y recomendaciones en el anexo 9 y que sean parte del protocolo de auditorías de seguridad operacional USOA? El último punto son las propuestas de futuro. Víctimas ayudando a víctimas. Es motivo considerable para que los estados cuenten con las asociaciones. We are not hearing in English. Yeah, please. Thank you. Excuse me. The English translation was not. Me queda poco ya. Yeah, okay. Go ahead, please. Pilar, Sí. Ya. El último punto son las propuestas de futuro. Las víctimas comprometidas con la seguridad aérea siempre tenemos la esperanza de que se pueden cambiar las cosas. Víctimas ayudando a víctimas. Es motivo considerable para que los estados cuenten con las asociaciones en los comités de gestión de crisis. Su experiencia facilita la comunicación y aminora el dolor. No son aceptables esas imágenes desgarradas de personas que sufren el dolor infinito de la separación de los suyos. El mundo ha cambiado radicalmente desde la Convención de Chicago de 1944, pero el sector aéreo no lo ha hecho en el tratamiento a las víctimas. La protección de sus derechos debe ser compatible con el desarrollo sostenible de la aviación y también con un rearme moral hasta ahora ausente de los debates entre las partes implicadas en el transporte aéreo. Progresar económicamente está muy bien, pero no nos debemos olvidar que los aviones transportan personas, seres
humanos. Les aseguro que podemos contribuir decididamente, dejando de ser mudos invitados en la aviación comercial en el mundo, solo atendidos cuando se ha producido el accidente y lloramos las pérdidas de los nuestros. El grupo de víctimas y familias asume con la fuerza moral de haber sufrido las tragedias la responsabilidad de dar respuesta a los accidentes y de garantizar el sistema de transporte aéreo, donde la seguridad operacional es el pilar fundamental, pero para lograrlo debe escucharse previamente su voz. Nos satisface que se haya abordado en esta conferencia la mejora en la localización de las cajas negras, el seguimiento mundial de vuelos y compartir la información de las zonas de conflicto. Nuestra vocación natural es la seguridad, porque luchamos para evitar que suceda lo que nos pasa a nosotros. ¿Qué queda hacer? ¿Qué queda por hacer en el futuro? Reforzar la independencia de las agencias de investigación de accidentes aéreos, con equipo suficiente de expertos y recursos. A nivel nacional e internacional, coordinar y estandarizar la investigación oficial de accidentes para corregir la cadena de errores que los originan. Incorporar normas y recomendaciones en el anexo 9 del Convenio de Chicago de 1944, del documento 9998 de Política de Asistencia a Víctimas y sus Familiares, y que tengan reflejo, por favor, en el Protocolo de Auditoría de la Seguridad Operacional, publicando los países que lo cumplen y los que no lo hacen. Animar a todos los estados que no lo hayan hecho ya a ratificar el Convenio de Montreal de 1999, con el objetivo de completar la unificación de reglas incuestionables para el transporte aéreo internacional. Alentar a las compañías aéreas, sus alianzas y a sus aseguradoras a unificar, coordinar y simular sus procesos de gestión de crisis, además de hacer pública esta información en la misma web donde venden los billetes a sus pasajeros. Solicitar a la OASI que impulse normativas que equilibren los intereses entre las aseguradoras, las compañías aéreas y las víctimas, facilitando la participación de todas las partes. Continuar trabajando con los gobiernos y las instituciones nacionales e internacionales para mejorar la seguridad en el transporte aéreo mundial. Y para el grupo de víctimas, será prioritario que la OASI acepte en su momento a la Federación de Asociaciones y Víctimas como organización que pueda ser invitada a todos aquellos eventos y reuniones internacionales que organice, donde podamos aportar con nuestra presencia otra visión y experiencia con el inequívoco objetivo de mejorar la seguridad en el transporte aéreo. Nuestra relación con la OASI desde 1983 avalan una trayectoria que se ha hecho mayor de edad y que a la vista de las catástrofes ocurridas en los últimos años hace imprescindible una presencia más continuada. Nuestro compromiso con la seguridad de la aviación está sobre la mesa y así se lo ofrecemos a la comunidad internacional presente en OASI. Ahora, ustedes tienen la palabra. Muchas gracias en nombre de las víctimas y familiares que componen nuestro grupo, pero también de todos los que han tenido la desgracia de sufrir los desastres aéreos en cualquier parte del mundo. No lo saben, pero nosotros trabajamos también para ellos y sus familias, que como las nuestras, están en algún lugar, siempre en nuestros corazones. Muchas gracias. Muchas gracias, Pilar, por el testimonio importante que nos dejas. He tratado de anotar cantidad de cosas de tus propuestas. Sé que son temas muy emotivos, que tienen referencia a experiencias muy traumáticas, pero tomamos tus sugerencias como las has
trasladado, yo creo que has mencionado las diferentes etapas que prevemos que van a suceder y que nos va a explicar el director Gibo en un momento. Lo que de alguna forma tomo nota es el compromiso de las asociaciones de víctimas con la seguridad de la aviación, que estáis dispuestas a trabajar en ese sentido, en colaborar con los gobiernos, las administraciones y con la industria para que este transporte aéreo siga siendo el medio de transporte más seguro de nuestras sociedades y que ese compromiso, de alguna forma, deberá ser correspondido por la OACI, invitándoos a las reuniones en las cuales vuestra voz pueda ser una contribución a esas seguridad. Muchísimas gracias, Pilar. Muy bien, entonces ahora podemos pasar a let's go to English. Future provisions on family assistance, and this will be done by the Director of Air Transport Bureau, Mr. Gibo. Please. Muchas gracias, señor presidente. Okay. With your permission, my presentation only has two parts. One which is written here, which is strictly related to Annex 9 and other development that we would like to share with you. So, all of us know Annex 9, facilitation, what we have under the Chicago Convention. We need to standardize. And at the beginning, when Annex 9 was adopted, this was the understanding, what is facilitation.